Bienvenidos a Historia en Secreto, el canal donde destapamos los capítulos más impactantes, olvidados o simplemente mal contados de la historia. Aquí no repetimos lo que ya te dijeron en clase. Aquí te contamos lo que nunca te contaron. Imagina esto, estás atado, sin escapatoria. Frente a ti, perros sedientos de sangre, entrenados para matar. A tus espaldas, soldados armados te observan con indiferencia. Y entre ellos, uno de los conquistadores más temidos de la historia, Hernán Cortés. Esto no es una película. Es un fragmento real y brutal de la conquista de México, el aperreamiento. Durante la conquista del Nuevo Mundo, los españoles trajeron consigo no solo espadas y pólvora, sino también instrumentos de terror psicológico y físico. Uno de los más crueles fue el uso de perros amaestrados para castigar y ejecutar a los pueblos indígenas. Perros de guerra, traídos desde Europa, criados para cazar humanos. El castigo más temido, el aperreamiento. El nombre lo dice todo. Aperrear. De soltar perros para matar a una persona. Un castigo tan espantoso que incluso algunos cronistas de la época lo describieron con horror, aunque otros, simplemente, lo justificaron como parte de la evangelización. Uno de los documentos más escalofriantes que nos ha llegado hasta hoy es conocido como el manuscrito del aperreamiento. Se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia, y en él se ilustra una escena dantesca: un sacerdote indígena, atado, es despedazado por un enorme perro, mientras Hernán Cortés y la Malinche observan impasibles. A su lado, otros 6 hombres esperan su destino. ¿Su crimen? Haberse resistido a aceptar la conversión forzada al cristianismo. Este manuscrito no es solo una representación artística. Es un testimonio visual de uno de los métodos de castigo y represión más violentos usados por los conquistadores para imponer control y terror. ¿Y lo más impactante? Esta imagen fue probablemente creada por indígenas, como una forma de dejar constancia del horror. ¿Pero de dónde venía esta práctica? El uso de perros como armas no nació en América. En Europa, los perros de guerra ya se usaban desde tiempos antiguos. Los españoles los habían utilizado en la guerra contra los moros, y al llegar al Caribe y luego a México, no dudaron en emplearlos contra los pueblos originarios. Estos perros, grandes, musculosos, usualmente de razas como los alanos, eran entrenados para atacar a humanos. Y no era raro que un solo perro pudiera matar a varios hombres en una jornada. En las crónicas de Bartolomé de las Casas, uno de los pocos defensores de los indígenas, se describen escenas donde los perros literalmente arrancaban miembros, destripaban, y comían carne humana mientras los soldados lo observaban como si fuera un espectáculo más. El objetivo del aperreamiento no era solo castigar, era infundir miedo. El mensaje era claro. Resistirse a los conquistadores era enfrentarse a una muerte bestial. Y no una muerte digna en batalla, sino una muerte humillante, como si el ejecutado no valiera más que un animal. En muchas culturas indígenas, los perros no tenían el mismo significado que para los europeos. Para algunos pueblos mesoamericanos, ciertos tipos de perros acompañaban a las almas en su viaje al Mictlán, el inframundo. Transformar ese símbolo espiritual en un instrumento de tortura y destrucción fue una violencia no solo física, sino también simbólica. Pero el aperreamiento no fue un castigo aislado ni excepcional. Se utilizó en distintas regiones del continente, en Cuba, en Santo Domingo, en Yucatán, en Guatemala y, por supuesto, en el centro de México. Los relatos de indígenas perseguidos, desmembrados y devorados por perros aparecen repetidamente en las crónicas del siglo XVI. En Cholula, ciudad sagrada para los pueblos nahuas, se tiene registro de cómo, tras un levantamiento indígena, Cortés ordenó represalias ejemplares. Entre ellas, el uso del aperreamiento como advertencia para todos los que pensaran en rebelarse. Es en este contexto donde se sitúa el famoso manuscrito que ilustra esta brutalidad. Ahora bien, ¿por qué no se habla de esto en los libros de historia escolares? Porque, durante siglos, la conquista fue narrada como una gesta heroica. Los conquistadores eran presentados como valientes exploradores, y la resistencia indígena como simple obstáculo. Las atrocidades, los abusos y las estrategias de terror como el aperreamiento, fueron silenciadas, minimizadas o simplemente olvidadas. Pero no podemos entender el presente si ignoramos estos pasajes oscuros del pasado. La violencia colonial no solo destruyó cuerpos, también culturas, lenguas, sistemas de creencias, y aún hoy,
sus consecuencias persisten. Y no, esto no es un vídeo para satanizar a los españoles ni para idealizar a los pueblos indígenas. Es un intento de mostrar la historia completa. De recuperar esas voces que fueron calladas a la fuerza. De entender cómo se construyó el poder, y a qué precio. ¿Puedes imaginar saber que serás devorado por bestias entrenadas y que tu muerte será olvidada por la historia? Miles de indígenas lo vivieron durante la conquista, en nombre de Dios y del imperio. Aunque las leyes de Indias intentaron frenar estos abusos, en la práctica, el aperreamiento continuó por décadas tras la caída de Tenochtitlán. Hoy, el manuscrito del aperreamiento guarda silencio, pero su mensaje aún resuena. Si esta historia te estremeció, dale like, compártela y suscríbete a Historia en Secreto. Porque aquí no se repite lo que ya te contaron, aquí te contamos lo que nunca te contaron.